Ok, ¿están listos para recibir una palabra? Ok, yo le voy a invitar, si usted tiene su Biblia, si no ahí le va a aparecer en las pantallas, le voy a leer una porción de la Biblia que se encuentra en un libro que a lo mejor usted ni se ha dado cuenta que está en la Biblia. ¿Sabe cómo se llama ese libro? Se llama Ageo. Ageo es uno de los libros más pequeños en la Biblia, tiene 2 capítulos solamente. El libro de Ageo tiene 2 capítulos. Y yo voy a leer una porción muy conocida del libro de Ageo. Es el libro de Ageo. Dios utiliza a Ageo, y ahorita lo voy a mencionar, después de que Israel vuelve del exilio. Por 70 años Israel había estado en exilio y regresa, y entonces es cuando Ageo habla de algo muy importante. Y el capítulo 1 del libro de Ageo leo de la siguiente manera, desde el versículo 2, capítulo 1 de Ageo, versículo 2. Así ha hablado Jehová a los, dice, Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿No ha llegado qué? El tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y luego les dice el Señor por medio del profeta Ageo: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no se quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal. ¿Cómo lo recibe? En saco roto, dice la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, dice la palabra del Señor. Hasta ahí voy a leer lo que dice la Biblia sobre lo que dice el Dios a través del profeta Ageo, y voy a utilizar esa escritura para hablar a ustedes una palabra en esta hora. Un nuevo ciclo comienza cuando Dios es ¿qué? Es primero. Un nuevo ciclo comienza cuando Dios es primero. Lo que yo estoy viendo acá con Ageo es que Dios no interrumpe los ciclos de vida, no termina con los ciclos de vida de las personas, los interrumpe, y no te dice comienza de cero, sino que Dios entonces comienza a trabajar contigo desde ahí, desde donde tú estás, en ese ciclo en el que tú estás. Y cuando nosotros hablamos de primicias, que hemos estado hablando toda la semana y hemos aprendido un principio bien importante, primicias no es solamente ofrenda, pero primicias es un principio espiritual que ahora yo estoy hablando, que activa ciclos en nuestras vidas, que ordena prioridades, y sobre todo, como lo estamos viendo acá en esta historia, que abre nuevos tiempos, que abre nuevas temporadas. Esto quiere decir que cada vez que un pueblo, que una persona, que un individuo, que una familia pone a Dios en primer lugar, entonces lo que hace Dios es responde inaugurando un nuevo ciclo de bendición para esa persona. La mayoría de los seres humanos viven en ciclos de maldición. Cuando las personas vienen a los caminos del Señor, entregan sus vidas al Señor para
darse por completo al Señor, y como predicaba la pastora ayer, se consagran por completo al Señor. Entonces el Señor rompe con ese ciclo de maldición y el Señor inicia con la vida de esa persona un ciclo de bendición. Ahora, hay momentos en la vida y en la misma iglesia del Señor donde todo parece que va en marcha, va caminando, pero nada parece avanzar. No hay fruto de aquello que parece que está en marcha. Ahora, esa era la realidad del pueblo en los días del profeta Ageo. Porque como les dije al principio, ellos habían regresado, como enseña la Biblia, del exilio por 70 años. Y cuando ellos regresan otra vez a su tierra que estaba destruida, desolada, como lo hemos leído, tenían proyectos, tenían energía, tenían mucho movimiento, pero no tenían resultados. Esa es la razón por qué entonces Dios les está hablando a través del profeta, como les habló. Y Dios entonces les da el diagnóstico exacto en el que el pueblo estaba, en la situación en la que estaba. Porque ellos dijeron, este no es tiempo de hacer casa para el Señor. Como si nosotros pudiéramos decir, ahorita no es tiempo de buscar a Dios, como mucha gente lo dice. Ahora no es el momento de que yo me acerque a las cosas de Dios, o de que yo tengo mucho que hacer, tengo toda una vida por delante. Así es el ser humano, ¿sí o no? Pero tú no sabes más que Dios, yo no sé más que Dios. Dios sabe más que tú, Dios sabe más que yo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces por eso el Señor les da el diagnóstico exacto. El pueblo había iniciado un ciclo equivocado. Habían regresado del exilio, pero habían empezado mal. En lugar de reconstruir la casa del Señor, llegaron afanados, llegaron desesperados, haciendo lo suyo. Ahora, de Dios mismo, entonces por eso les da el diagnóstico, porque ellos tenían un ciclo equivocado. Dice, trabajaban, pero no prosperaban, se esforzaban, pero no avanzaban, tenían mucho movimiento, pero no crecimiento. Y la razón no era falta de trabajo, porque dice que trabajaban. La razón era la falta de prioridad. ¿Cuál era el problema de ellos? Falta de prioridad, porque ellos habían puesto sus casas primero y dejado la casa de Dios en ruinas. Esto es, habían dejado las cosas de Dios para cuando tuvieran tiempo, para cuando se pudiera, para si tenían tiempo en la semana, y si no, pues no lo hacían, ¿cierto? Y entonces buscaban un montón de argumentos para justificar el porqué. Entonces Dios no era su prioridad. Y por esas razones que Dios les habla de esta manera. Y por eso, aunque sembraban mucho, recogían poco. ¿Sí? Entonces Dios les confronta, revelándoles que el problema no estaba en su agenda. Otra vez, que su problema estaba en la prioridad que ellos le estaban dando a Dios. No era que Dios no estuviera con ellos, era que Él no fuese el primer lugar en sus vidas. Porque Dios en su infinita misericordia está contigo. Pero Dios no, déjame decirlo de esta manera, Dios no quiere ser plato de segunda mesa de nadie. ¿Cuántos me escuchan? ¿Sí? Dios no quiere ser añadido a tu estilo distorsionado de vida, a tu manera de vivir. Dios no quiere añadirse a eso. El cristianismo no es eso. El cristianismo no es una religión al cual tú le añades Dios. No, el cristianismo es un estilo nuevo de vida. O eres o no eres, ¿cierto? Por eso la Biblia habla de morir al yo, de morir al ego. Jesús dijo, si tú quieres ser mi discípulo, lo primero que tienes que hacer es morir a ti, tomar tu cruz y seguirme. No antes, dice la Biblia. Entonces, hermanos, Ageo, el profeta Ageo aparece para despertar al pueblo y enseñarles un principio eterno. Un nuevo ciclo comienza cuando Dios es primero. ¿Están aquí conmigo?
Ahora, la prosperidad correcta no nace de los esfuerzos humanos. Yo entiendo que hay mucha gente próspera desde sus capacidades, desde sus esfuerzos, pero eso es muy diferente a la prosperidad de Dios. ¿Cuántos me escuchan en esta hora? Están sin el orden divino, y cuando Dios es la prioridad, lo que está estancado se activa, lo que es infructuoso entonces se vuelve fértil, y lo que va en el ciclo equivocado, cuando esa persona, ese pueblo se alinea a Dios, entonces entra en el ciclo de lo que podemos llamar del favor de Dios. Oye, y no hay cosa más hermosa y no hay cosa que beneficie más que tener el favor de Dios. Es como cuando en la familia uno de los hijos tiene el favor de papá y de mamá. ¿Cómo vive ese chamaco? ¿Verdad que sí? Ahora, por eso hoy el Espíritu Santo nos está llamando a reiniciar. Nos está llamando a reordenar. Nos está llamando a reposicionar nuestro corazón, porque entonces un nuevo ciclo comienza cuando Dios es primero. Y el mensaje de Ageo no queda olvidado en las páginas de la Biblia. El mensaje de Ageo sigue vigente para la iglesia y para las personas de este siglo XXI. Mis amados hermanos, un nuevo ciclo comienza cuando Dios es primero, pero todo cambia cuando la prioridad también cambia, y todo comienza de nuevo cuando Dios vuelve a ocupar su lugar. ¿Cuál es el lugar de Dios en la vida de nosotros? El número uno. Por eso es que te voy a enseñar 4 principios. Estoy tranquilo porque no estoy presionado con el tiempo ahora. Lo primero que te voy a enseñar de este tema es: la primicia revela quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Eso es lo que enseña cuando yo practico el principio de la primicia que está por toda la Escritura. Las primicias, hermanos, revelan quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Las primicias son más que una ofrenda. Yo le decía al principio, las primicias son una revelación. Usted entiende lo que significa la palabra revelación. Algo oculto que entonces se le quita lo velado y se queda al descubierto. Pues en la Biblia, hermano, cuando Dios tiene el primer lugar en tu corazón, entonces se te revela a ti, hermano, realmente quién es Dios en tu corazón. Cuando damos a Dios lo primero, entonces nosotros mostramos quién es realmente el primero en nuestro corazón. Escuche bien, no se trata de cantidad, se trata de prioridad. ¿De qué se trata? Te voy a decir algo que yo aprendí ahora en la semana con este mensaje que te estoy predicando. Aquello que recibe nuestro primer lugar, diga conmigo, aquello que recibe mi primer lugar, el primer lugar, gobierna mi corazón. ¿Sí o no? El primer pensamiento, ¿qué es lo primero en lo que tú piensas en la mañana? Eso va a gobernar tu día, ¿cierto o no es cierto? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado quién gobierna nuestro corazón. Por eso el versículo 5 de este capítulo 1 de Ageo dice que Dios no confronta al pueblo por la falta de esfuerzo, porque ellos trabajaban, porque ellos sembraban. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces no los está confrontando con la falta de esfuerzo, los está confrontando con la falta de enfoque. La falta de enfoque. ¿Por qué? Si bien es cierto que la Biblia dice que el que no trabaja, que no trague. Que no coma. Que no coma. ¿Cierto? Hay que trabajar. Pero si entonces el trabajo se vuelve adicción, pero entonces si el trabajo se vuelve la excusa para no estar en casa,
Pero entonces si el trabajo se vuelve otra vez la excusa para no ser responsable en lo demás que tiene que ver con proveer para la casa, entonces ya tenemos un mal enfoque en lo que es el trabajo. Si el trabajo se vuelve una excusa para no reunirte, para no ir a una célula, para no orar, para no buscar al Señor, entonces ya tenemos un problema muy grave en nuestra vida. ¿Están aquí conmigo? ¿Con lo que yo les estoy diciendo? Esa es la realidad del asunto. Entonces ellos tenían un enfoque incorrecto. Por eso entonces el versículo 5 dice el profeta: meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué les dijo? Antes de corregir sus acciones, Dios quiso corregir su reflexión. No les dijo trabajen más, no les dijo piensen mejor. ¿Sí? Más bien les dijo piensen mejor, porque cuando pensamos correctamente, entonces actuamos correctamente. Están aquí conmigo, ¿verdad? Ahora, el problema del pueblo no era cansancio, porque tenían mucha energía. El problema de este pueblo era orden. Habían puesto sus casas primero y a Dios después. Por eso trabajaban mucho, pero avanzaban poco. La falta de primicia no detiene entonces nuestra mano, detiene la bendición de Dios para nosotros y nuestra familia. Ahora, si Dios no es lo primero en mi economía, tampoco será lo primero en mi confianza, lo primero en mi fe. ¿Sí? Ahora, si Dios no es lo primero en mi agenda, no será tampoco lo primero en mis decisiones. Si Dios no es lo primero en mi corazón, todo lo demás ocupará el lugar en mi corazón. Por eso hoy Dios nos está invitando, igual que al pueblo de Israel en el tiempo de Ageo, nos está invitando a la misma reflexión. ¿Cuál es esa reflexión? ¿Qué es lo que estoy construyendo primero? ¿Mi reino o el reino de Dios? ¿Qué estoy construyendo primero? Y cuando yo me ajusto a los pensamientos de Dios, las primicias reajustan el corazón. Escuche bien, reordenan la vida y reactivan la bendición para mí y para mi familia, para mi negocio o para lo que yo haga en la vida. Cuando Dios es primero, nada nos falta. Cuando Dios es segundo, nada nos alcanza. ¿Sí? Ahora, cuando Dios no es primero, se inicia un ciclo sin Dios, se construye un año sin altar, se trabaja sin respaldo espiritual. Cuando Dios no es primero, la vida entra en un ciclo que comienza sin dirección, continúa sin cobertura y terminas un año o terminas el tiempo que tengas que terminar sin propósito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sin propósito. Tú no tienes propósito. Y te voy a hablar de algo que, aunque no te gusta, tienes que pensar en ello. Si Dios no es el primer lugar en tu vida, entonces tú no buscas a Dios acá. Entonces tú no te preparas con un pocito en el Renacimiento, con una cajita en la Moré. ¿No le gusta que le diga eso? No tienes propósito. Y entonces le dejas la bronca a tu mujer, a tus hijos. Se encharcan con un préstamo en la Coppel porque tú fuiste descuidado. ¿Se me fueron o están aquí? Entonces no es que Dios deje de ser Dios, es que el hombre decide caminar como si no lo necesitara. Y todo ciclo que inicia sin Dios, entonces está destinado a repetirse en frustración. Terminaste el 2025 en frustración, en fracaso, sin plan, sin propósito. Así terminarás el 2026. Si llegas hasta allá, ¿verdad?
que no soy ave de mal agüero, pero estoy tratando de ser realista. Ahora, la Biblia nos enseña que el principio, donde tú inicias, el principio va a determinar el rumbo de tu vida o de lo que viene adelante. Mira, yo encuentro algunos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 4 del 3 al 5 habla de Caín y su hermano Abel. Pero Caín, dice la Biblia, que presentó una ofrenda como primicias a Dios, pero no presentó su corazón primero a Dios. ¿Sí? No fue su prioridad el Señor. Quería simple y sencillamente salir del atolladero de lo que tenía que hacer. Y la Biblia nos enseña otra historia que yo estaba considerando en el libro de Jueces, en el libro de Josué, de Josué, capítulo 9, de cómo Josué y su ejército, cuando están conquistando la tierra prometida, entonces viene un pueblo, porque ese pueblo escuchó que Israel estaba derrotando a todas las naciones y se estaba estableciendo en la tierra de Canaán, y estos fueron listos. Los gabaonitas fueron listos y llegaron con Josué para decirles: mira, nosotros venimos de tierras lejanas. Y se pusieron vestiduras viejas, zapatos viejos, llevaban pan mojoso para mostrar que venían de tierras lejanas. Y entonces Josué y el ejército y el pueblo no consultaron al Señor. Eso fue al principio de conquistar la tierra de Canaán. ¿Y sabe lo que sucedió con ese pueblo? Josué hizo un pacto con los gabaonitas, y los gabaonitas se volvieron un problema todo el tiempo que ellos estuvieron en la tierra de Canaán. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña que el principio determina el rumbo. Les voy a dar una historia más actual. Lucas capítulo 15 habla, entre otras parábolas, habla del hijo pródigo. El hijo pródigo sale del hogar diciendo, de una manera u otra sale del hogar diciendo: yo puedo solo. Ese fue su principio. Ese fue el inicio de un ciclo de toda una vida sin el padre. Y cuando el hijo pródigo, usted conoce la historia, se da cuenta que necesita al padre, entonces él entiende que necesita reajustar su ciclo de vida, cambiar en ese ciclo de vida incorrecta que llevaba y volver al padre. ¿Cuántos me están escuchando? Quiero decir que un ciclo sin Dios no siempre empieza con pecado visible. A veces empieza con decisiones aparentemente normales, pero tomadas sin oración, tomadas fuera del plan y de la voluntad de Dios. Esas decisiones son tomadas sin obediencia, son tomadas no en el altar. Y las características de un ciclo que inicia sin Dios es que todo comienza en la carne. Y cuando yo estoy hablando de comienzos en la carne, estoy hablando de que el que está sentado en el trono de tu corazón, que se llama yo, que se llama ego, determina, decide. Y cuando tu ego decide por decisiones importantes en la vida, no todo te sale bien. Comienza en la carne y no en el espíritu. Se planifica pero no se ora. Se organiza pero no se consagra. La agenda reemplaza al altar. Hay muchas veces actividad, mucho activismo, pero no hay presencia que respalde en aquello que está haciendo con tanta actividad la persona. Hay mucho movimiento, pero no hay dirección. Lo urgente desplaza lo importante. Dios deja de ser prioridad y entonces se convierte en la última opción. Y se repite lo que debía superarse. Los errores, los fracasos que comete una y otra vez, los vuelve a repetir, vuelve a fracasar, porque sin Dios no hay avance, solo hay repetición en la vida.
¿Me están entendiendo? Ahora, cuando Dios no es primero en la vida del creyente, del discípulo, entonces su ciclo espiritual se parece a una casa que se construye sin cimientos. Una casa que se construye sin cimientos, y hay más entendidos que yo aquí en el tema, puede levantarse rápido, ¿cierto? El albañil puede llegar o limpiar el terreno y levantar ladrillo o bloque. ¿En cuánto tiempo? Díganme. Una semana. Sin cimiento, ¿sí? Puede levantarse rápido. Y cuando tú ves esa casa, puede verse fuerte. Incluso puedes admirar esa casa. Pero te pregunto, si viene la tormenta, ¿esa casa soporta la tormenta? No. No, por supuesto que no. Y Jesús habló exactamente de eso. Mateo capítulo 7 versículo 26 al 27. Jesús habló del hombre insensato como aquel que oye sus palabras pero no las obedece. Dios no es prioridad en sus vidas. Aunque lo escuche, aunque escuche que Dios le está hablando, entonces se llena de argumentos y resiste la palabra que se le está hablando. No obedece la palabra. Ahora, no se trata de ignorancia espiritual, porque tú estás teniendo mucha palabra, mucho mensaje. Tú sabes que existe Dios. No se trata de ignorancia espiritual, pero se trata de una fe superficial, que es como mucha gente vive. Una vida que conoce el lenguaje del evangelio, del reino, pero que no ha rendido el control de su corazón a Dios. Dice la Biblia que el hombre insensato construyó su casa sobre la arena, y la arena representa todo aquello que parece suficiente sin Dios. Hay cosas que parece que no necesitas a Dios y que el hombre las busca y que lo puede tener. Éxito. ¿Busca éxito el hombre? Las personas buscan éxito, sí. Las personas buscan emociones fuertes. Las personas solo quieren religiosidad en su vida. Como les decía al principio, ser religioso es no cambiar tu vida, pero añadirle a Dios a tu estilo de vida en el que tú, como tú estés viviendo, y entonces hacer tal o cual práctica en una iglesia, en esta o en cualquier otra, para acallar tu conciencia. Ya fui el domingo, ya estuve ahí, aunque te la pasaste más tiempo en el baño que aquí, ¿verdad? ¿Cuántos me están escuchando lo que yo digo? ¿Sí? Entonces estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de activismo, estamos hablando de experiencias espirituales sin compromiso. Porque entonces Dios no es tu prioridad. Ahora Jesús aclara que la tormenta iba a venir, según Mateo 7, 26 al 27, que iba a venir la lluvia, que iban a venir los ríos, que iban a venir los vientos, que esto significa las pruebas van a llegar, y las pruebas no distinguen entre creyentes y no creyentes. Las pruebas arrasan parejo, hermano. ¿Cuántos me escuchan? La diferencia no está en quién evita la tormenta, sino en quién permanece después de ella. Y los únicos que permanecen después de una tormenta, de un vendaval en la vida, son aquellos que le han dado la prioridad a Dios en su vida, en todos los sentidos, en todas las áreas de su vida, en cualquier momento, en cualquier etapa de su vida, le han dicho a Dios: tú eres el primero en mi vida y en mi corazón.
¿Cuántos alaban a Jesús en esta hora? Entonces hoy el Señor nos está llamando a reiniciar ciclos también a nosotros. Que tu mañana no empiece sin Dios. Que tu proyecto no inicie sin altar. Que tu familia no decida sin oración. Líder, que tu liderazgo no avance más sin el Espíritu Santo. Porque cuando Dios es primero, el ciclo cambia. ¿Me escucha? Comienza un propósito, camina en proceso y termina en gloria. Las primicias son la manera práctica de decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Antes de tocar lo mío, yo honro lo tuyo. Eso es primicias. Antes de decir esto es mío, digo esto es tuyo, Señor. Y todo mundo sabe lo que dice Proverbios capítulo 3 del 9 al 10, que con eso abrimos semana de primicias. Gladys comenzó predicando sobre eso. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Tu casa no puede ser bendecida, tu trabajo no puede ser bendecido, tu empresa no puede ser bendecida, tu misma vida no puede ser bendecida si tú no aprendes a honrar al Señor en tu vida, en tu casa, en lo que tú hagas. ¿Están aquí conmigo? Segundo principio que les enseño de esta historia del libro de Ageo. Cuando Dios no es primero, ¿qué le pasa a tu ciclo de vida? Se vuelve infructuoso. Vamos a leer lo que dice el versículo 6. ¿Tienen tiempo para escuchar este mensaje? Qué bueno. Los que no dijeron amén hablaron por usted, los que sí dijeron amén. Bien. Dice la Biblia: sembráis mucho. ¿Sí? ¿Qué dice? Wow. Y recoge poco. Comes. ¿Y qué? Y no te sacias. Bebes. Y no quedas satisfecho. Te vistes. Sigues teniendo frío, ¿cierto? Y el que trabaja jornal recibe su jornal. Esto se parece mucho a eso que dice la gente. ¿Qué dice la gente? Oye, agarro la quincena, trabajo, ¿y qué? Y no me alcanza. El dinero se me va, ¿cómo? Aquí está la respuesta. Trabajas mucho y entonces lo que ganas, imagínate el jornalero, el que pizca algodón, el que, qué sé yo, pizca chile, no sé. Todo un día de trabajo, echándole por esta boca y saliendo por abajo. Pues eso es lo que está diciendo. Lo que le pasa al ser humano que no tiene al Señor como primer lugar. Su ciclo de vida se vuelve infructuoso. Cuando Él no es primero, nada prospera. Aunque haya esfuerzo, el pueblo tenía actividad, pero no tenía resultado. Había movimiento, pero no avance en el pueblo del Señor. Y te voy a tratar de explicar lo que está diciendo ahí el versículo 6 al 9, porque quiero que mires el patrón de los patrones de vida sin Dios. Aunque más bien dicho, cuando Dios no es prioridad, porque algunos vienen a la iglesia, pero Dios no es su prioridad. Mira lo que dice la Biblia. Sembraban, pero ¿qué? No cosechaban. Todo agricultor siembra y está esperando el ciclo de la siembra para cosechar. Pero ellos sembraban y no cosechaban. Esto se llama esfuerzo sin fruto. ¿Sí? Ahora, cuando el hombre trabaja
sin la dirección de Dios, su energía se invierte, pero no produce el resultado duradero. ¿Cierto? Ahora, hay movimiento, pero no avance. Hay cansancio, pero no crecimiento. Escuche bien, antes de emprender cualquier proyecto, es el consejo de Dios para usted. Antes de emprender cualquier proyecto, familia, anhelo o negocio, lo que usted tiene que hacer es orar. Lo que usted tiene que hacer es saber que aquel proyecto, que aquello que va a hacer en la familia está en el centro de la voluntad de Dios. Es Dios primero antes que cualquier otra cosa. Tiene que buscar la instrucción de Dios. No solo trabaje duro, trabaja guiado. Pregúntate, ¿Dios bendice esto que estoy haciendo o solo me estoy esforzando? La obediencia produce más que el activismo que muchas veces nosotros tenemos. ¿Están aquí conmigo? Y lo segundo que dice es que ganaban, pero que no les rendía. ¿Se parece mucho a ti? Ganaban, pero no les rendían. Esto se llama ingresos sin propósito. ¿Cómo se llama? Quiere decir, el dinero sin Dios. Diga conmigo, el dinero sin Dios se convierte en un recurso sin misión. Hay una razón por qué Dios te bendice como te ha bendecido. Hay un por qué el Señor te ha permitido que te eleven el sueldo de la manera que te lo han elevado. No por tu cara bonita, no porque llegas temprano. No, hay una misión. Se gasta en supervivencia muchas veces, no en destino. Hay ingreso, pero no propósito. Hay consumo, pero no administración. Y ese es el gran problema de un montón de gente. Consumen lo que no necesitan. No saben administrar. Bueno, ya les hablaba mi hijo Isaac de esto mejor que yo, él lo sabe. Ahora, define un propósito para lo que Dios te permite ganar. ¿Qué hay que hacer? Y a lo mejor te va a sonar a interés lo que te voy a decir, pero no es interés, es bendición para tu vida. Yo te maldigo o te bendigo si yo no te enseño esto. Lo que tú pienses, como tú te argumentes, como tú hables de mí, ese ya no es mi asunto. Yo te tengo que enseñar algo. ¿Me escucha? Sí, pastor, ¿y tú por qué no enseñas sobre finanzas en la iglesia? No, se me van. Al final de todas maneras se le fueron. Así que si usted se va a ir, váyase sabiendo lo que yo le enseñé. Gracias. Sí. Entonces debes definir un propósito para el cual Dios te permite ganar lo que ganas. Cuando tú sacas tus pacas de dinero, dices, ¿para qué, Dios? No se cree, es broma. Diezmar. ¿Qué pasó? ¿Alguien pilló por ahí? Diezmar. Ay, pastor, ¿y cuánto debo diezmar? ¿Cuántas entradas tienes? Porque algunos le tapan el ojo al macho. ¿Sí? Y creen que venir a la iglesia es como estar en un club social. ¿Se acuerdan del Club de Leones, el 20-30? Había que pagar una cuota para estar ahí, traen las juntas, qué sé yo. No, este no es un club. Este es un deber, esta es una responsabilidad tuya para con Dios. Es una responsabilidad mía para con Dios. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? ¿Sí? ¿Cuánto debo diezmar? Ay, voy a diezmar esto. Tú dices, perdón, pero tú dices, en verdad esta gente vive con 1,000 pesos y tiene 5 chamacos. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces,
Dios te permite ganar para diezmar, para ofrendar, para dar primicias cada año, para invertir, para ayudar y para administrar. Haz un presupuesto con valores del reino. ¿Valores de qué? Del reino. No hagas un presupuesto con valores de fulano, de mangano, de perengano. No, no, no. Si quieres que lo que tú ganes tenga un propósito, que tenga una misión, entonces haz presupuestos conforme al reino. No solo ganes para vivir, vive para sembrar en lo eterno. El dinero que no se administra se desperdicia. ¿Me están escuchando? Entonces, lo tercero que había en este pueblo es que ellos guardaban, pero desaparecía. ¿Qué hacían? Si usted lo que tiene debajo del colchón ya no está, es por este punto que está aquí. Esto se llama ahorro sin protección. Guardar sin Dios es como poner agua en un saco roto. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Hay disciplina, pero no cobertura. Falta la protección divina que resguarda lo que el hombre no puede controlar, mis hermanos. Ahora, pon tus finanzas bajo pacto, bajo el pacto de Dios. Sé fiel, evita deudas innecesarias, bendice a otros y ora por tu economía. Declara la bendición de Dios sobre tus recursos, pero también actúa con sabiduría. Ahorra, evita riesgos imprudentes y no confíes en tu capacidad. Confía en el cuidado del Señor para tu economía. ¿Cuántos me escuchan? Principio número 4. Soñaban, pero no se cumplían los sueños. Esto se llama meta sin respaldo divino. Diga conmigo, meta sin respaldo divino. ¿Por qué le digo de los sueños? Porque los sueños sin Dios son deseos solamente. No es otra cosa. No son destino. La visión sin el Espíritu Santo es ilusión. La meta sin Dios no tiene fuerza para materializarse. Falta el respaldo que transforma lo imposible en realidad. Ahora, no renuncie a soñar, pero alinee sus sueños con Dios. Escríbalos, ore por ellos, camine en fe y obediencia y pregúntele al Señor: ¿este sueño está naciendo de tu corazón o solo está naciendo de mi ambición? Los sueños que nacen en Dios se sostienen en Dios y se cumplen por Dios. La verdad que yo admiro mucho a los chamacos de la iglesia. Ya los tenemos en prejuveniles. No sé si habrá algunos jóvenes aquí, yo creo que sí, que tienen su libro de sueños. Levánteme la mano, ¿quién tiene su libro de sueños? Levánteme la mano. Libro de sueños. ¿Ya le enseñó su líder de célula a hacer su libro de sueños? ¿Qué tal le ha ido con Samara, te llamas? ¿Qué tal te ha ido con tu libro de sueños, mija? Porque el libro de sueños te enseña que los sueños que tú plasmes en tu libro de sueños primero tienen que ser el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos me escuchan? Entonces, haga el libro de sueños. Está buen tiempo de hacer el libro de sueños. ¿No sabe cómo hacer el libro de sueños? No me pregunte a mí. Nayeli, ¿sabes hacer libro de sueños, hija? Pregúntele a Nayeli. O pregúntele a mi hija Claudia. ¿Cuántos me escuchan? Así que el problema no era la semilla con este pueblo. No era lo que sembraban. No era el trabajo, no eran los sueños. Tenían semilla, tenían trabajo, tenían sueños. Era el orden. Dios dijo:
Mi casa está desierta y cada uno está corriendo a la suya. No es el caso aquí de referirme al lugar material, porque hermano, hasta si se nos cae una laminita de eso, y miren, inmediatamente lo arreglamos, hermano. ¿Es cierto, servidores? ¿Verdad que sí? No es el caso. Pero no se está refiriendo a eso. Cuando habla mi casa está desierta, se refiere a tu trato con Dios, se refiere a tu relación con Dios, se refiere a quién es tu prioridad. ¿Están escuchándome en esta hora, hermanos? Entonces el problema no era la semilla, no eran los sueños, no era el trabajo. Ahora tú puedes trabajar mucho, pero si Dios no es tu prioridad, la vida entra en un ciclo cansado, la vida entra en un ciclo infructuoso. Pero cuando lo pones primero, el ciclo cambia. Siembras y cosechas, ganas y te rinde, guardas y permaneces, sueñas y se cumplen esos sueños. Yo no sé cuántas veces, varón, bueno, también en el caso de las mujeres, en este tiempo trabajan los dos, ¿verdad? En su mayoría. Pero cuántas veces tú llegas a la casa por la tarde y dices: vengo full, vengo harto, trabajé tanto, hazme de comer, mujer. Pero resulta que la mujer también llegó de trabajar, ¿verdad? Llegaste full. ¿Cuánto me escuchan? Pasa eso, mis hermanos. Y luego el domingo por la mañana hay que levantarse temprano, porque los hermanos llegan más temprano y te ganan la silla, ponen los trapos por todas partes. Y yo dice: tú tan temprano que llegué. No. A lo que voy es, tú dices: el domingo es el único día que descanso. Porque no has entendido quién es tu prioridad. Porque cuando tú entiendes quién es tu prioridad, tú dices: es cierto, trabajé toda la semana, pero el Señor me da descanso, el Señor me da paz, estoy de pie, tengo la salud, tengo la fuerza que tengo por causa del Rey. Así que me voy a adorarlo, me voy a buscarlo, me voy a exaltar el nombre del Señor, porque Él es mi prioridad. Todo esto nos enseña: no todo ciclo nuevo es un ciclo bendecido, porque ellos trabajaban, que es a lo que la gente le llama bendición. Ellos soñaban, ellos sembraban, que es a lo que la gente le llama estar bien. Y no todo ciclo nuevo es bendecido, solo es bendecido cuando Dios, o cuando tu ciclo inicia con Dios. Ahora, la maldición de este pueblo no vino por el diablo, vino por el desorden de prioridades. Ellos mismos estaban bloqueando su temporada nueva, su nuevo tiempo. Cuando Ageo les dice: ustedes sembráis mucho y recogéis poco, no era por un ataque satánico su situación, ni su ataque para sus vidas, era su desorden en el que ellos estaban. La escasez no nació del diablo, nació del descuido. La maldición no fue una declaración demoníaca, fue una consecuencia espiritual de un desorden de prioridades. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Ahora les enseño el tercer principio en esta historia. Poner a Dios primero es la llave que abre nuevos ciclos. Diga conmigo: poner a Dios primero es la llave que abre nuevos ciclos. Escuche bien y lea bien lo que dice el versículo 8. Dice: subid al monte, traed madera. ¿Y qué? Y reedificad la casa. Dios no destruyó al pueblo.
les dio un camino de restauración. Dios no canceló el ciclo, lo reordenó. Están haciendo mal las cosas, háganlas bien. Vamos, dejen sus casas artesanadas, dejen lo que están haciendo en sus casas personales y vengan, suban al monte, corten árboles, traigan madera y comiencen a construir la casa del Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta hora? Ahora, esto dice otra vez que poner a Dios primero no es solo una decisión devocional, es una decisión cíclica, ¿cierto? Marca el inicio de temporadas nuevas en nuestras vidas, donde tú empieces. A lo mejor no iniciaste a principio de enero, pero ya vamos a la mitad de enero. Inicia de ahora para adelante. Dios no respondió al pueblo para destruirlos, sino para despertarlos. Ellos estaban atrapados en un ciclo estéril, trabajaban mucho, pero cosechaban poco. Otra vez se lo digo, no porque Dios les hubiera abandonado, sino porque sus prioridades estaban invertidas. ¿Cuántos me escuchan? Es como lo que Jesús dijo. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Pero entonces, ¿qué hace muchas veces el pueblo? ¿Qué hace muchas veces la gente? La gente invierte el principio, está buscando las añadiduras y le está diciendo a Dios: bendíceme por esto, bendíceme por aquello, bendíceme por lo otro. Y entonces invierten el principio, buscan las añadiduras y dejan de buscar el reino de Dios para lo segundo, para después. El principio no es ese. Tú no puedes invertir los principios. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, entonces haz como la Biblia dice: busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas esas cosas. ¿Qué cosas? Las que tú buscas, las que tú sueñas, lo que tú quieres hacer, tus proyectos, eso se te va a ser añadido. Y sabe qué es lo hermoso del carácter de Dios. Lo veo aquí en esta historia. Es que Dios no cancela la historia de este pueblo. La reordena la historia. No rompió el ciclo, lo inauguró de nuevo con un propósito claro, hermanos. Le dice: reconstruyamos primero, reconstrúyanme a mí primero, y todo lo demás volverá a florecer. Quiere decir que subir al monte, traer madera y reedificar la casa no era solamente un trabajo físico que tenían que hacer, era un acto profético que decía: Dios vuelve al centro de mi vida, Dios vuelve al trono de mi corazón, Dios vuelve a ser el primer lugar en mi vida. Y otra vez, cuando Dios es primero, lo que se ha detenido en tu vida, que es bueno, se vuelve a mover otra vez. Lo vacío se llena, lo desordenado encuentra forma, lo viejo no se destruye, se restaura con un propósito. ¿Cuántos dicen amén por eso? Exactamente como le sucedió al pueblo. Dios hoy no viene a destruir tus ciclos de vida. Dios viene a darte un mensaje y te dice: hay que realinear el proyecto, el plan, lo que vas a hacer, lo que tienes pensado. Alínealo con mi voluntad, con mi propósito. Sube, trae madera, reconstrúyeme primero a mí. Y si lo haces, entonces tus planes, tus proyectos, tus sueños se harán realidad. Así como el pueblo, Dios hoy no viene a destruir tus ciclos, viene a alinearlos. Tal vez no necesitas que Dios te dé algo nuevo. Tú necesitas que Él sea el primero en lo que tú haces.
¿Cuántos me escuchan? La llave de los nuevos comienzos no es cambiar de ciclos, es cambiar de orden. ¿Quién es primero? ¿Yo, mi ego o Dios? ¿Qué casa has estado dejando de edificar? ¿Tu oración? ¿Tu familia? ¿Tu llamado al servicio? ¿Tu altar en tu casa? Y hoy Dios no te dice te voy a empezar de cero, no, sino que te dice empieza conmigo primero. Un altar reedificado inaugura ciclos correctos. Primicias es eso, reedificar el altar antes de edificar cualquier plan, antes de edificar el año que está ya corriendo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando Dios es primero, entonces lo que Él hace es soplar sobre lo que yo hago. ¿Y sabes lo que significa que el soplo de Dios esté sobre lo que yo hago? Es que le da energía, es que le da vitalidad, es que le da vida a lo que yo hago. Si Dios le sopla, según lo que dice el versículo 9, Él respalda lo que emprendes, Él multiplica lo que ofreces, Él abre lo que se estaba cerrando, y lo que está cerrado para ti se vuelve a abrir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Vamos, alaba. El principio bíblico dice, Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás. ¿A dónde? A la casa del Señor. Y cuando nosotros damos primicias, declaramos tres cosas. Ya lo venimos mencionando. Cerramos un ciclo de maldición, de falta de prosperidad. Y cerramos ese ciclo entonces con gratitud por lo que Dios hizo con nosotros. Abrimos un nuevo ciclo con fe en lo que Él hará para nosotros. Porque eso es lo que hace una primicia. Tú le das lo primero al Señor a principio del tiempo, del año, de tu temporada. Entonces tú estás profetizando para toda tu temporada, todo tu año. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Eso es lo que tú estás haciendo. Se cierra un nuevo ciclo, se abre un nuevo ciclo. Escúchelo bien. Y número 3, ponemos a Dios primero, permitiendo que Él bendiga todo lo que viene después. Las primicias no son solo una ofrenda, son una semilla espiritual que marca comienzos, que establece prioridades y que activa la bendición de Dios sobre los tiempos nuevos que Él nos ha permitido iniciar. Eso es lo que es una primicia. Es una semilla espiritual que yo estoy sembrando a principio de año en esta tierra que se llama Iglesia para la Gente de Mazatlán. Te voy a decir el último principio que te quiero enseñar en esta mañana. Las primicias, ¿qué hacen? Activan la respuesta del cielo. Cuando el pueblo obedeció, Dios les dijo: suban al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. ¿Y el pueblo qué hizo? Obedeció. Miren lo que dice el versículo 13 y 14 de ese capítulo 1 de Ageo. Dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esto me gusta, lo que dice a continuación: y despertó a los dormidos. No, Dios no dijo: cállate, la hermana acaba de comer menudo ahí en la esquina, le cayó pesado, no hables muy fuerte, no la despiertes.
Dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, el líder principal, ¿sí?, en la parte política, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, la parte espiritual. Y Josué, dice, también lo despertó. Y luego dice, y el de todo el pueblo. ¿Sí? Ahora, el pueblo había regresado, como le dije al principio, del exilio, pero se enfocó en sus casas, se enfocó en su comodidad, se enfocó en sus asuntos, y entonces descuidó la casa del Señor. Y Dios está enviando al profeta Ageo para confrontarlos y llamarlos a reordenar prioridades, a que consideraran cómo estaban haciendo. Cuando el mensaje profético llega, el pueblo no solo escucha, pero el pueblo obedece. Lo que estamos leyendo acá, esa obediencia activa provoca entonces estas dos cosas. Dios confirma su presencia porque les dice, yo voy a estar con vosotros. Y número dos, lo que estoy diciendo, Dios despierta el espíritu de las personas correctas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios no solamente bendijo la obra, avivó el espíritu del pueblo. Y las primicias no son solo una ofrenda, son una declaración profética. Diga conmigo, mis primicias. Si no las va a dar, no diga mentiras. Mis primicias. Mis primicias son una declaración profética. Le estoy hablando al espíritu de estupor, le estoy hablando al espíritu de miseria, le estoy hablando al reino de las tinieblas, le estoy profetizando, hermano, a cualquier situación que venga en contra de mi vida y de mi bendición. Les estoy diciendo, hey, no importa lo que venga, estoy dependiendo más de Dios que de lo que yo pueda ganar aquí y allá, qué sé yo. Dios es mi proveedor, Dios es mi fuente. Entonces, abrir primicias es un nuevo ciclo y significa decirle a Dios, tú vas delante, yo voy contigo. Tú comienzas, yo respondo. Tú soplas, yo ardo en el espíritu. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Por qué? Hay un montón de gente en las congregaciones que se les ha apagado el fuego del Espíritu. ¿Y sabe quién le ha apagado y le ha matado el fuego del Espíritu? El afán. ¿Me escuchan? Porque no han ordenado sus prioridades. Cuando tú ordenas tus prioridades, entonces Él sopla sobre tus finanzas y Él sopla sobre tu misma vida para que tú te mantengas encendido. Pero hay una parte aquí que me llama la atención. Despertó el espíritu de ellos. ¿Qué significa eso? Significa salir del modo monótono, de ese costumbrismo de que haces lo mismo de lo mismo. Y volver al asombro de Dios es dejar de solo creer que Él puede y empezar a sentir que Él está en el asunto. Despertar el espíritu es pasar de la costumbre a la expectativa.
que Dios va a hacer conmigo. Es pasar del ritual al avivamiento. Es pasar del deber al deleite en Dios. Es un deleite dar lo mejor de mí. Es un deleite adorarte. Es un deleite estar en tu casa. Es un deleite servirte. No lo haces por compromiso. No lo haces porque te están puchando. No lo haces ni vienes a la casa de Dios, porque si no vienes, entonces tu mamá no te deja ir al malecón. Vienes y haces porque es un deleite hacerlo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y la Biblia nos enseña que cuando el pueblo trajo lo primero a Dios, entonces Él hizo estas dos cosas. Bendijo la obra, pero avivó el espíritu del pueblo, porque Dios no quiere un pueblo solo productivo. Él quiere un pueblo encendido. ¿Cuántos me escuchan? Hoy tus primicias abren un ciclo nuevo, pero también abren tu corazón a un fuego nuevo. No solo estás sembrando para que el año cambie, estás sembrando para que tu espíritu despierte. Sí, despierte, que puedas decir: wow, me atreví, wow, superé, wow, vencí al gigante de la tacañería, wow, vencí el argumento, di mis primicias, vencí al gigante. Y el fuego de Dios se enciende y creces en fe, porque creces en fe, porque diste todo, sales para afuera con la expectativa de quién te va a regalar un pollo para comer. Vamos, alaba con tus manos el nombre del Señor. Así que al dar lo primero al Señor, prepárate. Así que al dar lo primero al Señor, prepárate. ¿Cuántos me escuchan? Porque Dios no solo te va a bendecir, te va a avivar. ¿Cuántos me escuchan? Le vas a decir al que está a tu lado: quítate porque me estorbas para levantar y extender mis manos. Quítate porque te piso los juanetes y los callos. Voy a alabar. Alábale si no te secas. Alábale si no te secas. Mira, si tienes mucha panza, hermano, así, mire de ladito. Pero alábale. No vas a poder dejar de alabarle, porque si Él es tu primer lugar, te va a avivar el espíritu, va a despertar tu espíritu. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Trae tus primicias y abre tu ciclo, pero sobre todo abre tu espíritu al soplo de Dios, porque lo primero que la aviva no es tu agenda, lo primero que la aviva es tu espíritu. Traer nuestras primicias es más que iniciar un ciclo en el calendario, es iniciar un ciclo en el espíritu, es declarar que Dios es el dueño de lo primero, de lo nuevo y de lo que viene para mi vida. Y sabes una cosa, hoy el Espíritu Santo nos está recordando una verdad profunda. Lo primero que Él aviva no es tu agenda. Lo primero que Él aviva es tu espíritu. El soplo de Dios no comienza organizando tus días.
Comienza despertando tu interior. No empieza en tu planificación, empieza en tu pasión por su presencia. No empieza en lo que haces, empieza en lo que Él es y será en ti. Alabado sea Jesús para siempre. Así que si traes tus primicias y abres tu ciclo, pero sobre todo abre tu espíritu al soplo de Dios en esta hora, en esta casa. Ya su presencia nos ha estado ministrando toda esta semana y está marcando y está sellando una nueva temporada para nosotros en este 2026. Cosas poderosas vienen para esta casa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Porque cuando el Espíritu es avivado, cuando tu espíritu es avivado, todo lo demás se alinea. Cuando el fuego arde por dentro, cuando arde en tu corazón, todo lo que está afuera cobra propósito. Cuando Dios sopla en tu espíritu, tu vida deja de moverse por urgencia y comienza a moverse por obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso, escucha, hoy no estamos cerrando un sermón, no estamos cerrando una semana con temas de primicias. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos abriendo un altar en cada uno de nuestros corazones. No estamos marcando solo el inicio de un mes o de un año. Estamos marcando el inicio de un avivamiento personal. Cuando tu espíritu se abre al soplo de Dios, los cielos se abren sobre esta casa, sobre tu casa, sobre tu liderazgo, sobre tus generaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso levanta tu mano derecha conmigo y dile al Señor: Señor, aviva lo primero en mí, sopla sobre mí, sopla en mi espíritu, enciende lo que nadie ve, para que lo que todos ven sea para tu gloria. Iglesia, que tus primicias sean la llave que abren los ciclos de tu vida. O lo pueden ser, pero que el Espíritu Santo sea el viento que enciende y sopla sobre tu vida. Por eso yo te digo ahora, cierra tus ojos, recibe, cierra tus ojos ahí donde estás. Recibe el soplo de Dios. Recibe el soplo de Dios ahí donde estás. Recibe el soplo de Dios. Recibe el soplo de Dios ahí donde estás. Di conmigo: lo recibo. Di: recibo. Recibo el soplo. Recibe el fuego. Recibe el fuego del Espíritu de Dios ahí donde estás. Recibe el fuego del Espíritu de Dios ahí donde estás. Recibe el fuego, recibe su avivamiento, porque lo primero es Dios y lo primero que Él quiere es avivar tu espíritu. En el nombre de Jesús, ciclo abierto, espíritu avivado y fuego encendido para tu vida. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora. Está soplando el Espíritu Santo. Está soplando el Espíritu Santo. Está soplando el Espíritu Santo. Está soplando.